Yo era trabajadora sexual y pensé que había encontrado el amor de mi vida, pero después de 2 años de noviazgo, descubrí una verdad que destrozó por completo mi corazón y me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor, la redención y las segundas oportunidades. Si estás viendo este video ahora, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Guardé esta historia durante más de 30 años, enterrada en lo más profundo de mi alma junto con la vergüenza y el dolor. Pero hoy necesito contarla porque quizás ayude a otras mujeres que también se han sentido juzgadas, excluidas, condenadas por decisiones que tomaron cuando no tenían otras opciones. Mi nombre es Cristina. Hoy tengo 60 años, pero cuando esta historia comenzó yo tenía 28 y llevaba casi 5 años trabajando como profesional del sexo. No fue una elección que hice con orgullo o alegría. Fue una elección de supervivencia. Había salido de casa a los 18 años huyendo de un padrastro violento que empezó a acosarme cuando mi madre enfermó de cáncer. Llegué a Madrid sin conocer a nadie, sin dinero, sin profesión, con solo la ropa puesta y la dirección de una prima lejana que me había prometido ayudar. Mi prima ya no estaba en esa dirección. El piso había sido alquilado a otras personas que ni siquiera sabían quién era ella. Pasé 3 noches durmiendo en la calle, en la Plaza de España, junto con otros sin techo, con miedo, hambre y frío. Fue una mujer llamada Denise quien me encontró. Tendría unos 40 años, ropa llamativa, maquillaje cargado y una mirada que mezclaba compasión y cálculo. «Estás necesitando ayuda», me dijo, ofreciéndome un sándwich que acepté con las manos temblándole de hambre. «Sí, lo necesito, señora. No tengo dónde quedarme. Tengo una pensión. Puedo darte una habitación, comida, ropa, pero tendrás que trabajar para pagarlo». Me miró de arriba a abajo. «Eres bonita. Puedes ganar bien». Yo no era ingenua. Sabía exactamente lo que ella estaba sugiriendo. Pero la alternativa era volver a la calle, pasar hambre, quizás morir, así que acepté. Y de esa forma me inicié en la vida. Los primeros meses fueron horribles. Lloraba después de cada servicio. Me duchaba con agua caliente hasta que mi piel se ponía roja, intentando limpiarme de una suciedad que sentía que nunca desaparecería. Bebía para poder hacer el trabajo. Fumaba para calmar los nervios. Denise me enseñó las reglas. Usa siempre preservativo. Nunca aceptes drogas de los clientes. Nunca cuentes tu historia real. Nunca te enamores. Con el tiempo me fui acostumbrando. No es que se hiciera más fácil, sino que construí un muro dentro de mí. La Cristina que estaba con los clientes no era la Cristina real. Era un personaje, una fantasía que yo interpretaba. La Cristina real estaba encerrada en una cajita, bien en el fondo donde nadie podía tocarla. Ahorré dinero. Después de 2 años, dejé la pensión de Denise y alquilé mi propio apartamento en el Eixample. Pequeño, pero mío. Compré muebles, lo decoré con esmero. Creé un espacio que era solo mío. Dejé de trabajar en la calle y empecé a atender solo por recomendación a clientes que pagaban mejor y eran menos peligrosos. Fue en esa época cuando conocí a Javier. Él no era cliente. Era camarero en un restaurante donde yo solía cenar sola las noches libres. Tenía 29 años. Era guapo de una forma sencilla. Sonrisa fácil, modales amables. Siempre conversaba conmigo cuando iba allí. Me preguntaba cómo había ido el día. Me recomendaba platos. Me trataba como persona, no como objeto. Una noche, cuando el restaurante estaba vacío, finalmente preguntó: ¿puedo invitarte a salir? No aquí en el restaurante, a un sitio de verdad. Cine, playa, parque, lo que sea. Me quedé paralizada. Hacía tanto tiempo que un hombre me trataba con interés genuino, no solo sexual, que no supe cómo responder. Yo no sé si es una buena idea, logré decir. No me conoces de verdad. Entonces dame la oportunidad de hacerlo. Acepté. Y fue el inicio de algo para lo que yo no estaba preparada. Sentir. Marcelo era todo a lo que nunca creí tener derecho. Atento, divertido, respetuoso. Me llevó a pasear por el paseo marítimo,
al cine, a ver una película que ni siquiera recuerdo cuál era, porque me pasé todo el tiempo consciente de su presencia a mi lado. Conversamos durante horas en parques, en cafeterías, sobre sueños, miedos, vidas. Me contó que había venido de Extremadura hacía 3 años buscando oportunidades en Madrid. Trabajaba como camarero de día y estudiaba administración por la noche. Soñaba con tener su propio negocio algún día. Había perdido a su padre joven. Mantenía a su madre, que se quedó en Extremadura con su pensión. Era un hombre de familia, de valores, de esos que presentas a tus padres. Y yo era una chica de compañía. La contradicción era abrumadora. Después de 3 citas, intentó besarme. Me aparté automáticamente. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Perdona, dijo, ruborizándose. Pensé que tú, no eres tú, soy yo. Tengo problemas con la intimidad. Está bien, iremos a tu ritmo. No tengo prisa. Aquello me destrozó de una manera positiva, porque él no estaba mintiendo. Seguimos saliendo y él nunca presionó, nunca exigió, nunca me hizo sentir obligada a nada. Y lentamente, muy lentamente, empecé a derribar las paredes que había construido. Fue después de 2 meses cuando finalmente lo besé. Y fue diferente a todos los besos que había dado en la vida, porque fue mi elección, porque era deseo real, no actuación, porque era con alguien que veía mi humanidad, no solo mi cuerpo, pero había una enorme mentira entre nosotros. Él no sabía a qué me dedicaba. Cuando preguntaba, yo decía que era manicurista, que trabajaba a domicilio, y por eso tenía horarios flexibles. Él creía porque quería creer, porque no tenía motivos para desconfiar. Dejé de atender clientes gradualmente. Primero reduje a 3 por semana, luego a 2, luego a 1. Estaba usando mis ahorros para complementar los ingresos, pero no me importaba, porque por primera vez en años me estaba sintiendo humana de nuevo. Marcelo me presentó a sus amigos. Era extraño estar en círculos sociales normales, con gente que tenía vidas normales, empleos normales, preocupaciones normales. Sentía que era una impostora, que en cualquier momento alguien iba a señalarme y gritar, tú no perteneces aquí, pero nadie señaló. Y lentamente empecé a creer que quizás yo también podía tener una vida normal, que tal vez mi pasado no tenía por qué definirme para siempre. Después de 6 meses de noviazgo, Marcelo dijo que me amaba. Estábamos en la playa de la Barceloneta en Barcelona, viendo el atardecer, y él simplemente lo dijo, sin drama, sin una gran declaración. Te amo, Cristina. Me haces querer ser un hombre mejor. Lloré, porque nadie me había dicho aquello jamás, porque no sabía si merecía escuchar eso, porque yo también estaba enamorada, pero aterrorizada por lo que sucedería cuando él descubriera la verdad. Yo también te amo, susurré de vuelta, y era verdad. Lo amaba de una forma que no sabía que era capaz. Fue mi amiga Vanessa, otra profesional del sexo que se había convertido en una amiga de verdad, quien me alertó. Tienes que contárselo, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Lo va a descubrir tarde o temprano, y cuando lo haga, le dolerá más porque lo has ocultado. Lo sé, pero tengo miedo de que se marche. Si te ama de verdad se quedará, y si no se queda es porque no te merecía. Pero no se lo conté, porque era una cobarde, porque estaba viviendo una fantasía tan maravillosa que no quería despertar, porque creía que tal vez, solo tal vez, podía reinventar mi vida sin tener que revisar jamás mi pasado. Marcelo empezó a hablar de matrimonio después de 1 año de noviazgo. Nada formal, solo comentarios sobre el futuro, sobre vivir juntos, sobre construir algo real. Y cada vez que hablaba, sentía cómo crecía el peso de la mentira. Dejé de atender clientes por completo. Encontré un trabajo de verdad como manicurista en un salón en el barrio de Chamberí. Ganaba menos, mucho menos, pero era honesto. Era algo que podía contar sin mentir. 2 años después de conocernos, Marcelo finalmente me pidió matrimonio de forma oficial. Fue simple. En una cena en casa, se arrodilló con un anillo sencillo por el que había estado ahorrando meses para comprar, y me preguntó si quería casarme con él. Dije que sí entre lágrimas,
porque quería, porque amaba, porque creía que podía dejar mi pasado enterrado y construir un futuro limpio. Pero había una persona que no iba a permitir que eso sucediera. Una persona de mi pasado que resurgió justo cuando pensé que estaba a salvo. Y fue esa persona la que lo destruyó todo. Los meses que siguieron a la pedida de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Marcelo y yo fijamos la fecha para dentro de 6 meses, tiempo suficiente para ahorrar dinero para la boda sencilla que planeábamos. Sería en la pequeña iglesia de su barrio, con la recepción en un salón comunitario, solo familia y amigos cercanos. Nada lujoso, pero lleno de amor. Había logrado esconder mi pasado tan bien que empezaba a creer que realmente había dejado esa vida atrás. Trabajaba en la peluquería de lunes a sábado. Les hacía las uñas a las clientas mientras escuchaba sus historias de matrimonio, de hijos, de vida normal. Y por primera vez, yo también tenía una historia normal que contar. Tenía prometido, tenía planes, tenía futuro. La madre de Marcelo, doña Lucía, vino de la provincia a conocernos 2 meses antes de la boda. Era una señora de 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño, manos curtidas por el trabajo, ojos perspicaces que parecían ver a través de las personas. Me puse nerviosa cuando supe que venía, porque las madres siempre saben cuando algo no va bien. Preparé un almuerzo especial en el apartamento. Hice un cocido madrileño, que Marcelo me había dicho que era su plato favorito. Me esmeré en la presentación, limpié todo hasta que brilló. Cuando llegó, me abrazó con un cariño genuino. Así que tú eres Cristina, la que le ha robado el corazón a mi hijo. Me examinó de arriba abajo, pero su mirada era cálida. Eres más guapa que en las fotos. Y por lo que veo, también cocinas bien, a juzgar por el olor que hay, viniendo de la cocina. Gracias, señora Lucía. Espero que le guste. Durante el almuerzo, ella me hizo preguntas. ¿De dónde era? ¿Dónde había crecido? ¿Cómo era mi familia? Mentí sobre casi todo. Dije que mis padres habían muerto en un accidente, que no tenía hermanos, que había venido a Madrid a buscar oportunidades. La mitad era verdad. La mitad era una ficción cuidadosamente construida. Marcelo me sujetaba la mano por debajo de la mesa, dándome fuerzas. Él creía cada palabra, y la culpa me consumía por dentro. «Haces feliz a mi hijo», dijo señora Lucía cuando él salió a comprar el postre. «Eso es todo lo que una madre puede pedir. Pero dime una cosa, y quiero que seas honesta. ¿Lo amas de verdad o estás con él por conveniencia?» La pregunta me tomó desprevenida. «Sí, lo amo, señora Lucía. De verdad. Es lo mejor que me ha pasado en la vida». Ella asintió, pareciendo satisfecha. «Entonces cuida bien de él, porque si lastimas a mi hijo, tendrás que vértelas conmigo». Fue advertencia y promesa al mismo tiempo. Y me hizo sentir todavía peor por la mentira que estaba viviendo. La semana siguiente, empecé a recibir mensajes extraños. Números desconocidos enviaban textos que decían cosas como: «Cristina, ¿te has olvidado de mí?», o «Tu prometido sabe quién eres en realidad». Bloqueaba los números, pero aparecían otros. Alguien de mi pasado me estaba persiguiendo, pero no lograba descubrir quién. Fue Vanessa quien me alertó. Me encontré con ella en un café, lejos de mi barrio, y le conté sobre los mensajes. Ella se puso seria. «Hay clientes que se obsesionan. Creen que porque pagaron, tienen derecho sobre ti para siempre». ¿Recuerdas alguno que fuera así? Varios, admití. Pero dejé de trabajar hace más de un año. ¿Por qué volvería ahora? Porque descubrió que vas a casarte, porque está celoso, porque está loco. Ella me sujetó la mano. «Cris, tienes que contárselo a Marcelo. Antes depende entonces que esa persona se lo cuente por ti». «No puedo. Me va a dejar. Y si no se lo cuentas, lo vas a perder de todos modos cuando esto explote». «Porque va a explotar, siempre explota». Pero seguí callada, rezando para que quien quiera que fuese, se rindiera y me dejara en paz. 3 semanas antes de la boda, sucedió lo que temía. Marcelo y yo estábamos cenando en un restaurante cuando un hombre se acercó a nuestra mesa. Lo reconocí al instante. Era Jorge, un ex cliente al que había atendido regularmente durante casi 2 años.
Era casado, empresario, siempre pagaba bien, pero había algo inquietante en la forma en que me miraba, como si yo fuera de su propiedad. Cristina, qué casualidad encontrarte aquí. Sonrió, pero era una sonrisa de depredador. Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? El corazón me dio un vuelco. Mira, estoy cenando ahora. ¿Podemos hablar después? Claro, claro. Miró a Marcelo con curiosidad exagerada. ¿No me vas a presentar a tu amigo? Este es Marcelo, mi prometido. ¿Prometido? Jorge fingió sorpresa. Enhorabuena. No sabía que tenías pareja. La última vez que nos vimos estabas bastante diferente. Marcelo notó la tensión. ¿De dónde os conocéis? Somos viejos amigos, dijo Jorge, cada palabra cargada de significado. Chris me ayudó mucho en una época difícil de mi vida. Siempre le estaré agradecido. Cuando se fue, Marcelo preguntó, ¿quién es ese tío? ¿Y por qué te pusiste tan nerviosa? No es nadie. Un conocido de G. Hace mucho tiempo. No pareció solo un conocido. Parecía que hay historia entre vosotros. No hay nada, Marcelo. Olvídalo. Pero él no lo olvidó. Y yo sabía que Jorge no había aparecido allí por casualidad. Estaba enviando un mensaje. Si tú no lo cuentas, lo cuento yo. Al día siguiente recibí un mensaje suyo. Tu prometido parece un buen hombre. Sería una pena que descubriera quién eres realmente, pero si vienes a verme, podemos llegar a un acuerdo. El silencio tiene un precio. Era chantaje. Quería dinero o quería mi cuerpo, quizás ambas cosas. Y estaba segura de que incluso pagando no se quedaría callado. Hombres como él nunca lo hacen. Fui a ver a Vanessa de nuevo, le enseñé los mensajes y le conté sobre el encuentro en el restaurante. Se puso furiosa. Ese desgraciado te está chantajeando. Tienes que ir a la policía. ¿Y qué les digo? Que soy una ex trabajadora sexual a la que un ex cliente está chantajeando. Se van a reír en mi cara. Entonces, cuéntaselo a Marcelo. Ahora, antes de que ese hijo de puta haga algo peor. Pero ¿cómo se lo decía? ¿Cómo empezaba esa conversación? Amor, necesito decirte algo. Antes de conocerte, yo era profesional del sexo. Trabajé en eso durante 5 años. Me acosté con cientos de hombres por dinero. Y uno de ellos me está chantajeando ahora. Solo imaginar su expresión, la decepción, la repulsa quizás me destrozaba. Entonces intenté otro enfoque. Concerté una cita con Jorge en una cafetería pública. Llevé una grabadora escondida en el bolso, esperando conseguir pruebas de la extorsión para usarlas quizás en su contra. Cuando llegó, sonreía con esa sonrisa asquerosa. Sabía que vendrías. Siempre fuiste lista. ¿Qué quieres, Jorge? Sabes lo que quiero. Se inclinó hacia adelante. Te echo de menos, Chris. Nadie era como tú. Nadie me hacía sentir lo que tú me hacías sentir. Eso terminó. Ahora tengo una vida nueva. Pero tu vida nueva está construida sobre mentiras, ¿verdad? Se rió. Tu novio cree que eres una santita, una manicurista honesta. Si supiera las cosas que hacías... ¿Cuánto quieres? Fui directa al grano. No quiero dinero. Él pasó la lengua por los labios. Te quiero a ti. Una última vez. Por los viejos tiempos. Sentí que me subía la náusea. Nunca. Entonces se lo voy a contar. Tengo fotos tuyas, Chris. Fotos de los anuncios que ponías en internet. Fotos nuestras juntos. Se lo voy a enviar todo a él. Y a sus amigos. Y a su familia. Voy a destruir tu boda incluso antes de que suceda. ¿Estás enfermo? No. Solo soy un hombre que sabe lo que quiere. Se levantó. Tienes 2 días para decidir. O vienes a verme, o tu novio se entera de todo. Salí de esa cafetería temblando. No tenía salida. Si cedía al chantaje, él nunca se detendría. Si no cedía, perdería a Marcelo. De cualquier forma, estaba acorralada. Vanessa sugirió algo radical cuando se lo conté. Cuéntaselo tú misma, a tu manera, antes de que él lo cuente. Al menos así controlas la narrativa. Él me va a dejar de todas formas. Tal vez, pero también puede que no. Si te quiere de verdad, lo entenderá. Te dará tiempo para asimilarlo. Ella me sujetó por los hombros. Cristina, no eres mala persona. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir.
Cualquier persona con empatía lo entiende. Pero Marcelo se había criado en una familia religiosa, en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía. ¿Cómo iba a entender las elecciones que tuve que tomar en un mundo que él nunca había vivido? 2 días después, reuní valor. Le pedí a Marcelo que viniera a mi piso. Le dije que teníamos que hablar de algo serio. Llegó preocupado. ¿Pasó algo? ¿Tu madre está bien? No es eso. Respiré hondo. Marcelo, antes de que me pidieras matrimonio, debí haberte contado algunas cosas sobre mi pasado, cosas de las que me avergüenzo, pero que necesitas saber. Su expresión se volvió seria. ¿Qué necesitas contarme? Y entonces empecé. Le hablé de haberme escapado de casa, de haber vivido en la calle, de Denise, de los 5 años trabajando como profesional del sexo, de cómo había parado cuando le conocí, de Jorge y el chantaje. Hablé rápido, las palabras atropellándose, las lágrimas resbalando sin ser capaz de mirarle a los ojos. Cuando terminé, el silencio era ensordecedor. Finalmente, levanté la mirada. Marcelo estaba pálido. Las manos le temblaban, su expresión mezclaba shock, dolor y confusión. ¿Tú? ¿Te acostaste con hombres por dinero? Sí, durante 5 años. Porque era eso o morir de hambre en la calle. Y me mentiste todo este tiempo. Me dejaste creer que eras... Lo sé. Sé que mentí, y lo siento mucho. Pero tenía miedo de perderte. Se levantó, caminó por la sala, se pasó las manos por el pelo. Necesito tiempo para asimilar esto. Marcelo. No. Levantó la mano, por favor, solo... Dame un tiempo. Y se fue, dejándome sola con mi culpa y mi miedo de haber perdido lo único bueno que tenía en la vida. Los días que siguieron a los días siguientes a nuestra conversación fueron los peores de mi vida. Marcelo no contestaba mis llamadas, no respondía mensajes. Fui hasta el restaurante donde él trabajaba, pero sus compañeros dijeron que había pedido unos días de descanso. Intenté ir a su apartamento, pero no me abrió la puerta, aunque sabía que estaba dentro. Vanessa intentó consolarme. Solo necesita tiempo. Es mucha información de golpe, pero en el fondo ambas sabíamos que el tiempo podía significar tanto un proceso como la ruptura definitiva. Jorge siguió enviando mensajes, ahora más agresivos. Tu prometido ya lo sabe, ¿verdad? Qué lástima. Pero si necesitas un hombro amigo, sabes dónde encontrarme. Su crueldad casual me repugnaba, pero no tenía energía para lidiar con eso. Tenía problemas mayores. Una semana después de nuestra conversación, Marcelo finalmente me llamó. ¿Podemos hablar? Hoy por la noche, en la plaza cerca de tu casa. Llegué media hora antes, con el corazón disparado, las manos sudando. Cuando apareció, parecía haber envejecido 10 años. Ojeras profundas, barba sin afeitar, hombros caídos. Nos sentamos en un banco en silencio por un tiempo, hasta que finalmente habló. Pasé toda la semana intentando entender, intentando conciliar a la mujer que conozco con la mujer que me contaste que eras. Soy la misma persona, Marcelo, solo con un pasado del que no estoy orgullosa, pero me mentiste. Durante 2 años me dejaste creer en algo que no era verdad, lo sé, y lo siento mucho, pero tenía miedo de perderte, miedo de ser juzgada, y tenía razón al tener miedo. Él me miró finalmente, los ojos rojos, porque no sé si puedo superar esto, no sé si puedo mirarte y no pensar en todo lo que hiciste. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Entiendo. Hablé con mi madre, continuó él. Le conté todo, y ella dijo que debería terminar contigo, que una mujer con ese pasado no sirve para formar una familia, que siempre vas a llevar esa marca. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Pienso que te amo, pero también pienso que no sé si el amor es suficiente para superarlo. Él se limpió los ojos. Fui criado de una manera, Chris, con ciertos valores, y lo que hiciste va en contra de todo lo que aprendí. Hice lo que necesité hacer para sobrevivir. No tenía opción. Siempre hay opción. Podrías haber buscado refugio, una iglesia, asistencia social, cualquier cosa, pero elegiste el camino fácil. Aquellas palabras me enfurecieron.
Camino fácil. ¿Crees que fue fácil vender mi cuerpo? ¿Crees que fue fácil fingir placer con hombres que me repugnaban? ¿Crees que fue fácil ducharme después e intentar sentirme limpia de nuevo? No quise decir eso. No tienes idea de lo que pasé. No tienes idea de lo que es estar en la calle a los 18 años, sin familia, sin dinero, sin nada. No tienes idea de cuánto dolió tomar esas decisiones. Pero lo hice porque era la única forma de no morir. Él se quedó en silencio, procesando. Y cambié, Marcelo. Cambié porque te conocí. Porque me hiciste querer ser mejor. Lo dejé por completo. Construí una vida nueva. Trabajé honestamente. Todo porque me diste un motivo para querer cambiar. Lo sé. Y es por eso que todavía estoy aquí. Pero necesito más tiempo. Necesito procesar todo esto. Entender si puedo seguir adelante sabiéndolo todo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Él se levantó. Pero mientras lo pienso, creo que es mejor que nos demos un tiempo. Sin vernos, sin hablar, solo tiempo. ¿Y la boda? Vamos a aplazarla. Por ahora. Me miró con tristeza genuina. Lo siento mucho, Chris, pero lo necesito. Y se fue, dejándome allí en ese banco, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba una vez más. Volví al apartamento destrozada. Llamé al salón. Dije que estaba enferma y que no iba a trabajar. Pasé 3 días en la cama, llorando, alternando entre rabia y desesperación. Vanessa apareció al tercer día. Forzó la puerta. Me obligó a ducharme. No vas a dejar que esto te destruya, dijo ella, firme. Has sobrevivido a cosas peores. Sobrevivirás a esto también. Pero le amo, Van. No sé cómo vivir sin él. Entonces aprende, porque ya has vivido sin él antes. Puedes volver a vivir sin él si es necesario, pero no. No quería tener que aprender. Quería a mi prometido de vuelta. Quería mi futuro de vuelta. Quería la felicidad que por fin había encontrado. Jorge siguió con los mensajes, ahora ofreciendo consuelo. Oí que tu noviete te ha dejado. Qué lástima. Pero siempre hay un sitio para ti aquí. Bloqueé su número, pero aparecieron otros. Estaba obsesionado. 2 semanas después de nuestro último encuentro, la señora Lucía apareció en el salón de belleza. Me quedé en shock al verla, con el corazón acelerado. Señora Lucía, necesito hablar con usted, en privado. Salimos y fuimos a una cafetería cercana. Pidió 2 cafés para ambas, y luego me miró con una expresión que no pude descifrar. Marcelo me lo ha contado, todo, sobre tu pasado, sobre las mentiras. Lo sé, y lo siento mucho. Nunca quise hacerle daño, pero se lo hiciste. Dio un sorbo a su café. Mi hijo está destrozado. No duerme, no come bien, llora a escondidas porque te ama, pero no sabe si podrá superar lo que hiciste. No hice nada malo, señora Lucía. Hice lo que tuve que hacer para sobrevivir. Y cambié, completamente, por él. Lo sé. Ella suspiró. Y es por eso que vine aquí. Porque pasé las últimas 2 semanas hablando con él, tratando de entender, tratando de ayudar. Y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que mi hijo te juzga por algo que él nunca tuvo que enfrentar. Él nunca pasó hambre, nunca durmió en la calle, nunca necesitó tomar decisiones imposibles. Así que es fácil para él juzgar las tuyas. Me quedé sorprendida. Pensé que me iba a decir que me alejara de él. Era lo que iba a hacer, pero entonces recordé mi propia historia. Miró por la ventana. Cuando tenía 20 años, me quedé embarazada soltera. En mi pueblo, eso era una vergüenza mortal. Mi padre quería que abortara, pero huí. Vine a la gran ciudad. Viví en una pensión humilde. Y para sobrevivir casi hice lo que tú hiciste. Solo no lo hice porque conocí al padre de Marcelo antes de que me desesperara demasiado. No lo sabía. Nadie lo sabe. Ni siquiera mi hijo. Me miró a los ojos. Pero entiendo tus elecciones. Y no te juzgo por ellas. Tú hizo lo que tenía que hacer. Y lo más importante, cambió. Se redimió. Construyó una vida honesta. Las lágrimas me rodaron por las mejillas. Gracias por entenderlo. Voy a hablar con mi hijo. Lo ayudaré a entenderlo también. Pero no prometo nada. Al final, es su decisión. Ella habló con Marcelo, pero no fue suficiente.
Una semana después, él finalmente me llamó y me pidió que nos viéramos de nuevo. Esta vez en su apartamento. Cuando llegué, tenía la mirada determinada de alguien que ya había tomado una decisión. Lo he pensado mucho, Chris. He hablado con mi madre, con amigos, con un sacerdote, y he llegado a una conclusión. El corazón se me detuvo. Te amo, eso es verdad. Y entiendo racionalmente que tus elecciones se tomaron en circunstancias imposibles. Él respiró hondo. Pero no puedo. No puedo mirarte sin imaginar, sin pensar en todos aquellos hombres, sin sentirme menos especial porque no soy el único que... Tú eres el único que importa. Lo interrumpí. Eres el único con quien elegí estar. Los otros eran trabajo. Tú eres amor. Sé que crees en eso. Y parte de mí también lo cree. Pero otra parte no puede superarlo. Se limpió los ojos. Y no sería justo contigo quedarme a tu lado mientras todavía tengo estas dudas. Mientras todavía te veo a través de un lente de juicio. Entonces, estás rompiendo conmigo. No es lo que quiero, pero es lo que tiene que pasar. Al menos por ahora. Quizás con más tiempo. No, me levanté. La dignidad finalmente brotando a través del dolor. No voy a quedarme esperando a que decidas si puedes perdonarme por haber sobrevivido. O me aceptas como soy, con todo mi pasado, o terminamos ahora definitivamente. Chris, elige, Marcelo, ahora. Él permaneció en silencio por un tiempo que pareció una eternidad. Y entonces, no puedo. Lo siento mucho, pero no puedo. Me quité el anillo de compromiso y lo puse sobre la mesa. Entonces se acabó. Y salí de aquel apartamento con el corazón destrozado, pero con la cabeza bien alta, porque finalmente entendí algo fundamental. No merecía quedarme con alguien que me juzgaba, que veía mi pasado como una mancha permanente en lugar de una cicatriz de supervivencia. Merecía a alguien que me amara completamente, o a nadie. Los meses posteriores a la ruptura fueron un borrón de dolor y reconstrucción. Lloré todas las lágrimas que tenía y luego lloré más. Vanessa se quedó conmigo las primeras semanas, durmiendo en mi sofá, obligándome a comer, impidiéndome cometer alguna locura. Porque hubo momentos oscuros, en los que pensé que sería más fácil simplemente dejar de existir, pero ella no lo permitió. Ya has enfrentado cosas peores que un hombre imbécil, me recordaba. Superarás esto también. Jorge, como era previsible, intentó aprovecharse de la situación. Apareció en el salón donde yo trabajaba, fingiendo preocupación. Oí que rompiste el compromiso. Debe ser difícil. Si necesitas conversar, quítate de mi vista. Siseé, sin importarme si las otras manicuristas estaban oyendo. Tú causaste esto. Tú y tu obsesión enfermiza. Si vuelves a aparecer por aquí, llamo a la policía. No tiene por qué ser así, Cristina. Tú solo querías tenerme de vuelta como propiedad tuya, pero no lo soy. Nunca lo fui. Y si no te vas ahora, monto aquí un escándalo que te arruinará. Finalmente se fue, pero dejó una amenaza. Te arrepentirás de tratarme así. No me importó. Ya había perdido todo lo que importaba. ¿Qué más podía hacer? Fue Vanessa quien sugirió terapia. Necesitas procesar todo esto. El trauma de la prostitución, la ruptura, todo el equipaje que llevas contigo. No puedes hacerlo sola. Empecé a ver a una psicóloga llamada doctora Silvia. Era una mujer de unos 50 años, sin juicio en la mirada, solo compasión profesional. En las primeras sesiones apenas podía hablar, pero poco a poco fui abriéndome. Cargas con mucha culpa, observó ella en una sesión. Culpa por haber sido profesional del sexo. Culpa por haberle mentido a Marcelo. Culpa por existir. Pero la pregunta es, ¿hiciste algo realmente malo? Vendí mi cuerpo. Utilizaste los recursos que tenías para sobrevivir. Eso no es un error moral. Es pragmatismo ante circunstancias imposibles. Pero mentí al hombre que amaba, porque tenía miedo de ser juzgada. Y al final, fui juzgada exactamente como temía. Ella se inclinó hacia adelante. Cristina, no eres culpable por haber sido víctima de las circunstancias. Y no eres culpable por haberte protegido del juicio que
Sabías que vendría. Aquellas palabras empezaron a plantar la semilla de algo que nunca había sentido, el autoperdón. 3 meses después de la ruptura, me encontré con Marcelo accidentalmente en el supermercado. Él estaba en el pasillo de la pasta, quieto, mirando los productos como si estuviera perdido. Cuando me vio, se congeló. Cristina, Marcelo, nos quedamos allí, 2 extraños que lo habían sido todo el uno para el otro, sin saber qué decir. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Sobreviviendo. ¿Y tú? Igual, parecía flaco, cansado. Te echo de menos, yo también. Pero no lo suficiente como para volver bajo sus condiciones. Entiendo. Se rascó la cabeza, un gesto nervioso que siempre hacía cuando estaba incómodo. Hice terapia también. Mi madre insistió. ¿Y? Y me di cuenta de algunas cosas. Sobre mí, sobre mis prejuicios, sobre cómo te juzgué por algo que nunca tuve que enfrentar. Me miró finalmente. Fui injusto, Cris. Fui cruel. Y lo siento mucho. Gracias por reconocerlo. Pero eso no facilita las cosas. Todavía pienso en ti todos los días. Aún te amo, pero no sé si podemos arreglar esto. Yo tampoco lo sé, y honestamente no tengo energía para intentarlo. Cogí mi bolsa. Cuídate, Marcelo. Y me fui, dejándolo allí. Fue liberador y doloroso al mismo tiempo. El trabajo en el salón de belleza se convirtió en mi ancla. Me concentraba en las uñas de las clientas, en las conversaciones superficiales, en dejar sus manos bonitas. Era simple, honesto, algo que controlaba por completo. Fue una de las clientas, doña Beatriz, la que cambió mi perspectiva. Era una señora de 70 años. Venía todas las semanas a hacerse la manicura y siempre conversaba conmigo. Un día, me preguntó por qué siempre parecía tan triste. Pasé por una ruptura difícil, le conté, sin entrar en detalles. Ella asintió con esa sabiduría de quien ha vivido mucho. Déjame contarte una cosa, querida. Tuve 3 maridos en la vida. El primero me engañó. El segundo me pegaba. El tercero fue el amor de mi vida, pero solo lo conocí cuando tenía 50 años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque solo a los 50 aprendí mi propio valor. Aprendí que no necesitaba aceptar migajas, que merecía ser amada por completo o no ser amada. Ella me apretó la mano. Eres joven todavía. Tienes toda una vida por delante. No dejes que esta ruptura te defina. Aquellas palabras se quedaron conmigo. Y empecé a trabajar en mí misma, no para reconquistar a Marcelo, sino para reconquistarme a mí misma. Volví a estudiar. Hice un curso de administración de empresas pensando en quizás tener mi propio negocio algún día. Empecé a hacer yoga, a cuidar mejor de mi cuerpo. Hice más amigas en el salón, mujeres con historias complicadas también, que no me juzgaban. Y lentamente, muy lentamente, el dolor empezó a disminuir. No desapareció, pero se hizo más llevadero. Fue 6 meses después de la ruptura que algo inesperado sucedió. Jorge apareció de nuevo, pero esta vez no era para acosarme, era para avisarme. Cristina, sé que me odias. Y tienes razón, fui un obseso, cruel, enfermo, pero necesito avisarte. Hay fotos tuyas circulando, fotos antiguas, de los tiempos en que trabajabas. Alguien las está difundiendo. La sangre se me heló. ¿Quién? No lo sé, pero las vi en un grupo de WhatsApp de empresarios. Está tu nombre, tu rostro, todo. Él parecía genuinamente preocupado. Pensó que debías saberlo. Entré en mi instinto, pánico. Si aquellas fotos estaban circulando, pronto todo el mundo lo sabría. Las clientas del salón, las compañeras de trabajo, todo el mundo. Mi nueva vida, cuidadosamente construida, estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Vanessa me calmó. Denunciaremos a quien las esté difundiendo. Es un delito. Revenge porn. Divulgación no autorizada de imagen. Pero no es revenge porn. Son fotos de anuncios que yo misma puse hace años. Aún así, hay leyes ahora. Podemos hacer algo, pero antes de que pudiéramos hacer algo, el daño ya estaba hecho. Una de las clientas del salón vio las fotos, las reconoció
y se lo contó a otras. En cuestión de días, todo el mundo lo sabía. Las miradas cambiaron. Los cuchicheos empezaron. La dueña del salón me llamó a la oficina. Cristina, sabes que te aprecio mucho, pero estoy recibiendo quejas. Clientes que ya no quieren ser atendidas por ti, que lo consideran inapropiado. ¿Entonces me está despidiendo? Ella desvió la mirada. Es lo mejor. Pagaré tus derechos, todo en regla, pero creo que lo mejor es que busques otro sitio. Una vez más, mi pasado me había alcanzado. Una vez más, estaba pagando por decisiones que había tomado para sobrevivir. Pero esta vez, algo distinto sucedió. Esta vez, no me derrumbé. Busqué una abogada, la doctora Patricia, que inició un proceso contra quien estaba difundiendo las fotos. Descubrimos que era uno de mis ex clientes, un hombre casado que estaba enfadado porque me negué a volver a atenderle. Lo demandamos por daños morales, por divulgación no autorizada de imagen, y mientras el proceso seguía su curso, abrí mi propio negocio, pequeño, un espacio que alquilé en el barrio de Chueca, en Madrid, ofreciendo servicio de manicura a domicilio para quienes no les importaba mi pasado. Vanessa se unió a mí, y poco a poco, construimos una clientela de mujeres que también tenían historias complicadas, que también habían sido juzgadas, que entendían que el pasado no define el futuro. Un año después de la ruptura, Marcelo apareció en mi nuevo local. Parecía diferente, más maduro, más humilde. Cris, ¿puedo hablar contigo? Claro. ¿Qué necesitas? Vengo a pedirte disculpas. De verdad, esta vez, no son solo palabras vacías. Se sentó, continué yendo a terapia, y finalmente entendí lo hipócrita que fui, lo mucho que te juzgué por algo que fue supervivencia, lo mucho que mi orgullo machista me impidió ver la mujer increíble que eres. Gracias por reconocerlo. Y vengo a decirte que te amo, todavía. Y si me das otra oportunidad, prometo que voy a ser diferente, que voy a aceptarte completamente. Lo miré y no sentí nada, ni amor ni rabia, tan solo indiferencia. Marcelo, te lo agradezco, de veras, pero no quiero volver. ¿Por qué? Él parecía genuinamente confuso, porque pasé este año aprendiendo a amarme, aprendiendo que no necesito validación de nadie, que soy suficiente sola. Y tú tuviste tu oportunidad y elegiste juzgarme, pero cambié. Me alegro de que hayas cambiado, pero cambiaste demasiado tarde para nosotros. Sostuve su mano suavemente. Te perdono y te deseo felicidad. Pero nuestra historia terminó. Se fue triste, pero comprensivo. Y yo me quedé allí, en el negocio que construí, rodeada de mujeres que me apoyaban, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. Hoy, a los 60 años, miro hacia atrás y veo una travesía que me transformó completamente. Aquella niña, de 18 años que dormía en la calle, en la Puerta del Sol. Aquella joven de 23 que vendía su cuerpo para sobrevivir. Aquella mujer de 28 que creyó haber encontrado redención en el amor de un hombre, se transformó en algo que jamás imaginé, una mujer libre. Mi negocio creció. El pequeño espacio en Malasaña se convirtió en una red de 3 salones esparcidos por Madrid. No solo hacemos manicuras y peluquería, ofrecemos un espacio seguro para mujeres con pasados complicados, mujeres que fueron juzgadas, excluidas, condenadas por decisiones que tomaron o que fueron forzadas a tomar. Contratamos a ex reclusas, ex trabajadoras sexuales, mujeres en situación de vulnerabilidad. Ofrecemos no solo empleo, sino dignidad. Vanessa se convirtió en mi socia oficial hace 15 años. Ella también abandonó esa vida, construyó una nueva historia, se casó con un hombre maravilloso que la aceptó completamente. Hoy tiene 2 hijos, una familia preciosa, la vida que siempre mereció. Y sigue siendo mi mejor amiga, la persona que me salvó cuando creí que no había salvación. En cuanto a Marcelo, lo vi algunas veces a lo largo de los años. Supe que se casó con otra mujer 5 años después de nuestra ruptura. Una profesora de escuela pública, según me contaron, una mujer amable sin un pasado complicado. Me alegro de que él haya encontrado paz, porque al final, eso era lo que ambos necesitábamos,
paz con nuestras propias historias. Jorge, el hombre que me chantajeó, que difundió mis fotos, fue condenado a pagar una indemnización cuantiosa. El proceso duró 3 años, pero ganamos. Usé parte del dinero para abrir el primer salón. El resto lo doné a organizaciones que ayudan a mujeres a salir de la prostitución, porque quería transformar aquel dolor en algo positivo. Doña Lucía, la madre de Marcelo, siguió siendo mi amiga incluso después de la ruptura. Me llamaba ocasionalmente, me preguntaba cómo estaba, me invitaba a comer. Decía que yo era la nuera que nunca tuvo, pero que le hubiera gustado tener. Cuando falleció hace 5 años, fui al funeral. Marcelo me dio las gracias por haber ido. Dijo que su madre siempre habló bien de mí hasta el final. Conocí a otras personas a lo largo de esos años. Tuve relaciones, algunas cortas, otras más largas. Pero nunca más me permití perderme por completo en alguien. Aprendí que necesito amarme primero, respetarme primero, valorarme primero. Y solo después, si hay espacio, dejar que otra persona entre. Hace 10 años conocí a Pablo. Él era cliente del salón, venía a arreglarse la barba y el pelo todas las semanas. Era viudo, había perdido a su esposa de cáncer 3 años antes. Empezamos como amigos. Charlas mientras le cortaba el pelo, café después del trabajo, cena ocasional. Él sabía mi historia. No porque se la contara de inmediato, sino porque era pública. Mis fotos aún circulaban por internet. Mi proceso contra Jorge había sido noticia. Mi pasado estaba a una búsqueda en Google de distancia. Y cuando finalmente reuní coraje para contárselo, para explicar, él simplemente dijo: todo el mundo tiene un pasado, Chris. Lo que importa es quién eres hoy. No nos casamos, no vivimos juntos, pero tenemos una verdadera relación de pareja. Cenamos 3 veces a la semana, viajamos juntos, nos apoyamos mutuamente. Él tiene su vida, yo tengo la mía, pero compartimos lo que queremos compartir. Es una relación madura, sin dependencia, sin obligación, solo una elección diaria de estar juntos. Y por primera vez entiendo que esto es amor de verdad, no la pasión arrolladora que tuve por Javier, sino algo más profundo, más estable, más real. Escribí un libro hace 5 años, autobiográfico, contándolo todo, desde el abuso del padrastro hasta la vida en la calle, de la prostitución a la relación con Javier, de la ruptura a la reconstrucción. Fue terapéutico escribir, ponerlo todo en papel, transformar el dolor en narrativa. El libro fue publicado por una editorial pequeña. No se convirtió en un éxito de ventas, pero vendió lo suficiente. Y lo más importante, recibí cientos de mensajes de mujeres que se identificaron. Mujeres que también habían sido trabajadoras sexuales, que también habían sido juzgadas, que también estaban intentando reconstruir sus vidas. Muchas de esas mujeres vinieron a trabajar conmigo. Hoy tengo un equipo de 23 personas, la mayoría con historias parecidas a la mía, y creamos no solo un negocio, sino una comunidad de mujeres que se apoyan, que no juzgan, que entienden que la supervivencia a veces exige elecciones imposibles. Doy conferencias ocasionalmente, en universidades, en ONG, en eventos sobre derechos de las mujeres. Hablo sobre la prostitución no como una elección moral, sino como una cuestión de supervivencia económica. Hablo sobre cómo la sociedad criminaliza a las mujeres vulnerables mientras protege a los hombres que las explotan. Hablo sobre cómo necesitamos políticas públicas que ofrezcan alternativas reales, no solo juicio moral. Y hablo sobre el amor, sobre cómo el amor verdadero no es condicional. Cómo el amor verdadero acepta, no juzga. Cómo el amor verdadero ve a la persona completa, no solo el pasado. Si me estás escuchando ahora y tienes un pasado parecido al mío, quiero que sepas algunas cosas fundamentales. Primero, no eres tu pasado. Lo que hiciste para sobrevivir no te define. Eres mucho más que tus peores elecciones o tus circunstancias más difíciles. Segundo, mereces amor, amor verdadero, completo, sin juicio. Y si alguien no puede amarte a causa de tu pasado, esa persona no merece tu presente. Tercero,
La reconstrucción es posible. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Con trabajo, terapia, apoyo, puedes construir una vida nueva, una vida digna, una vida que sea tuya. Cuarto, perdónate. Este es el más importante. Perdónate por las elecciones que tomaste. Perdónate por haber sobrevivido de la forma en que pudiste. Perdónate por ser humana, imperfecta, compleja. Y quinto, tu historia puede ayudar a otras personas. No necesitas escribir un libro ni dar una conferencia, pero compartir tu experiencia, ofrecer apoyo a quien está pasando por algo parecido, puede marcar una diferencia enorme en la vida de alguien. Mi camino no tuvo un final de cuento de hadas. No me casé con el príncipe azul. No me hice rica. No borré completamente mi pasado, pero construí una vida que es mía. Una vida basada en la verdad, en el trabajo honesto, en conexiones genuinas con personas que me aceptan completamente. Y esta vida, con todas sus imperfecciones y cicatrices, es más valiosa que cualquier fantasía que Marcelo podría haberme ofrecido. Miro a Vanessa, que ahora está sentada en la recepción del salón, conversando con una nueva clienta que claramente necesita más que una manicura. Necesita esperanza, necesita comunidad, necesita saber que no está sola. Y pienso en todas las mujeres que han pasado por aquí en los últimos 15 años. Mujeres que llegaron rotas y salieron reconstruidas. Mujeres que pensaban que nunca más tendrían una vida normal y hoy tienen familias, carreras, dignidad. Este es mi legado. No el dinero, no el éxito del negocio, sino las vidas que ayudé a transformar. Porque alguien me tendió la mano cuando lo necesité y ahora tiendo la mía a quien lo necesita. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad me estás viendo. Espero que esta historia les haya tocado de alguna forma, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan mostrar que la redención es posible, que el juicio no es destino, que todas merecemos segundas oportunidades. Mi nombre es Cristina, tengo 60 años. Fui trabajadora sexual durante 5 años. Fui juzgada, rechazada, condenada. Pero también fui resiliente, valiente, sobreviviente. Y hoy soy empresaria, autora, mentora de otras mujeres. No soy perfecta. Aún tengo cicatrices, aún tengo pesadillas ocasionales, aún tengo momentos de inseguridad. Pero soy libre. Libre del juicio ajeno. Libre de la vergüenza que cargaba. Libre para ser quien realmente soy. Y al final, esta libertad vale más que cualquier aprobación que Marcelo o cualquier otra persona podría haberme dado. Era chica de compañía y pensé que había encontrado el amor de mi vida. Pero, después de 2 años de noviazgo, descubrí que el verdadero amor que necesitaba encontrar era el amor propio. Y cuando lo encontré, todo cambió. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgar. Y recuerden, ustedes son más que sus peores momentos. Son sobrevivientes, guerreras, merecedoras de amor y dignidad. Besos desde Madrid, y que sus caminos sean de reconstrucción, no de destrucción. Hasta la próxima historia.